Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en la maquinaria del Estado español, ¿eh? Vamos a ver cómo se organiza por dentro la Administración General del Estado, la AG. Tenemos aquí delante partes de la normativa, sobre todo la Ley 40/2015 y bueno, también algo de la Ley del Gobierno. Nuestro objetivo hoy es, pues eso, entender la estructura, quién hace qué. ¿Quién depende de quién? ¿Cómo se toman las decisiones en todo este entramado? A ver si ponemos un poco de orden. Vamos a empezar por los principios básicos y luego iremos subiendo, ¿vale? Desde presidencia y ministerios hasta abajo, hasta las unidades más pequeñas. Venga, vamos a ello. ¿Listos para ver cómo es este esqueleto de la AG? Para empezar, está claro que la AG no actúa porque sí, se basa en principios. La ley habla de desconcentración funcional y territorial, y también de descentralización funcional, que según entiendo se ve en cómo se dividen ministerios y en cómo está presente en el territorio con las delegaciones del gobierno. Exacto. Y conviene aclarar eso desde ya, ¿eh? La desconcentración es mover competencias, pero dentro de la AGE. Si es funcional, pues reparto de tareas por temas. Si es territorial, pues a órganos en las comunidades autónomas, como las delegaciones. Vale. La descentralización funcional, bueno, estrictamente hablando, suele ser crear entes aparte, ¿sabes? Con personalidad jurídica propia, como los organismos autónomos. Aunque la ley aquí parece usarlo también para la división interna en ministerios. Pero ojo, hay un actor clave que ya asoma la cabeza. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ajá. Salvo que una ley diga otra cosa, ¿eh? Lleva la batuta en organización, personal, procedimientos. Es como digamos, el arquitecto y el jefe de personal de todo esto. Entendido. Ese papel de Hacienda. Sí, parece que va a ser importante seguirle la pista. ¿Y la estructura general cómo se organiza? Hablan de 3 partes, ¿no? Sí, tres grandes bloques. La organización central, que es en la que nos vamos a centrar hoy, ahí está presidencia, los ministerios, servicios comunes. Luego la organización territorial y la AG en el exterior. Vale, nos quedamos en la central hoy. Y un detalle interesante. El número de ministerios, sus nombres, sus competencias, incluso las secretarías de Estado, lo decide el presidente del gobierno. Por Real Decreto. Directamente. Así es. Pues profundicemos ahí, en la organización central. La ley diferencia entre órganos superiores y órganos directivos. Empecemos por arriba, los superiores. ¿Quiénes son? Pues mira, los órganos superiores son la cúpula apolítica, la estrategia. Son los ministros y los secretarios de Estado. Ambos altos cargos, dice la ley. Exacto. Ambos son altos cargos. A los ministros los nombra y cesa el rey, pero siempre a propuesta del presidente del gobierno. Fíjate qué vínculo directo. Claro. Y los secretarios de Estado, bueno, puede haberlos o no, depende del ministerio. Los nombra y cesa el Consejo de Ministros por Real Decreto. La propuesta puede ser del presidente o del ministro del ramo, y lo interesante es el verbo que usa la ley. Dice que les corresponde establecer los planes de actuación. Establecer. Sí, fijar el rumbo, la estrategia. Establecer planes. Sí, define bien esa función, de marcar el norte. Y se les pide, competencia profesional y experiencia. No es solo un puesto político y ya. Y asumen responsabilidad directa. Me llama la atención eso, la capacidad del presidente para crear o quitar ministerios y secretarías de Estado así, por Real Decreto. Da una idea del poder que tiene para diseñar la cúpula cuando forma gobierno. Desde luego, es un poder muy importante para alinear la estructura con su programa. Refleja la primacía del presidente en el Ejecutivo. Entonces, si los órganos superiores establecen el rumbo, ¿quién se ocupa de que el barco vaya en esta dirección? Ahí entran los órganos directivos, ¿no? Exacto. Si los superiores marcan la estrategia, los directivos la ponen en marcha. Son los que la desarrollan y ejecutan como dice la ley. Vale. Y aquí la cosa se ramifica. Siempre hay un subsecretario en cada ministerio. Es como el gerente principal interno. Puede haber también secretarios generales para temas específicos. Ambos son altos cargos. Ajá. Y luego piezas clave en la ejecución, los directores generales. Y apoyando al subsecretario en lo más técnico jurídico, el secretario general técnico, que también existe siempre. Todos ellos, subsecretario, secretario general, director general, secretario general técnico, son altos cargos. Todos altos cargos hasta ahí. Sí, pero justo debajo están los subdirectores generales. Y aquí la ley marca una diferencia.
Estos ya no son altos cargos. La diferencia de función es clara, ¿ves? Los superiores piensan el qué y el por qué. La política, la estrategia. Los directivos se centran en el cómo. La gestión, ejecutar los programas, manejar el presupuesto, son los ingenieros, digamos, los que construyen con los planos del arquitecto. Entendido. ¿Y crear estos puestos directivos, estos ingenieros, sigue la misma lógica que los arquitectos? ¿También es cosa del presidente? Ah, pues no. Y aquí hay una diferencia clave, muy reveladora. Para crear, modificar o quitar subsecretarías, secretarías generales, direcciones generales, hasta subdirector general, también va por Real Decreto, pero del Consejo de Ministros, no del presidente solo. Del Consejo. Sí. Y con dos condiciones. Tiene que pedirlo el ministro afectado, pero necesita sí o sí la propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. ¡Ojo! O sea que un ministro puede querer una dirección general nueva, pero si Hacienda no lo ve bien y no lo propone al Consejo, no sale. Exactamente. Ahí ves el papel de Hacienda como guardián de la estructura y del gasto. Es muy evidente. Ya. Y no es solo dinero, ¿eh? Es también buscar una lógica organizativa. Hacienda actúa como un filtro para toda la AGE, para que haya coherencia. Más allá de lo que quiera cada ministro. Es un contraste claro. El presidente diseña la cúpula política de forma más directa, pero la estructura de gestión interna necesita más consenso en el Consejo y, sobre todo, ese sello de Hacienda. Qué interesante ese control cruzado. Pone en perspectiva cuánto poder real hay para cambiar la maquinaria por dentro. A ver, recapitulando la cadena de mando en un ministerio típico. Arriba, el ministro. Sí, Reportando a él los secretarios de Estado, si los hay, y siempre el subsecretario. correcto. Y dependiendo de ellos, los directores generales, cada uno con su área. Eso es. Y bajo los directores generales, los subdirectores generales, que ya no son altos cargos. Exacto, esa es la línea. Bien. Hemos llegado a subdirector general. Parece el último escalón de los órganos directivos como tal. Pero seguro que la administración sigue bajando, ¿no? ¿Cómo se organiza el trabajo más de campo, el día a día? Claro, la estructura se hace mucho más fina abajo. Por debajo de subdirector general, la ley habla de crear órganos o unidades administrativas. ¿Órganos? Si quieres crear un órgano de nivel inferior a subdirección general, como una jefatura de área con ciertas competencias, por ejemplo, el procedimiento cambia. Se hace por orden del ministro de ese ministerio. Ah, vale, por orden. Pero, atención, otra vez el control central. Se necesita autorización previa del ministro de Hacienda. ¿Otra vez Hacienda? Sí. Parece que cualquier cambio estructural, por pequeño que sea, tiene que pasar por su mesa. El ministro del ramo no tiene total libertad ni a este nivel. Parece que Hacienda está en todas partes. ¿Y qué diferencia hay entre un órgano y una simple unidad administrativa en estos niveles inferiores? La clave es si tiene efectos jurídicos hacia afuera o si es obligatorio en un procedimiento. La ley dice que son órganos las unidades cuyas funciones afecten jurídicamente a terceros. Por ejemplo, si pueden poner una multa o dar una licencia. Exacto, o dictar una resolución que afecte a alguien. O si su actuación es preceptiva, o sea, si es un paso obligado en un procedimiento administrativo formal. Entiendo. Si no cumple eso, no es un órgano en sentido estricto, es una unidad administrativa. Vale. Así que hay órganos más pequeños con poder formal, y para crearlos, orden del ministro más luz verde de Hacienda. Y las unidades que no llegan a ser órganos, las que forman el tejido básico. Esas son las unidades administrativas, bueno, las grasas, por así decirlo. ¿Son los ladrillos con los que se construye todo? Los ladrillos. ¿Sí? Y la ley aquí es clara. Estas unidades, las que no son órganos, se crean, modifican o suprimen usando un instrumento fundamental, las relaciones de puestos de trabajo, las famosas RPT. Ah, las RPT. Eso es, una unidad administrativa básica, pues. Agrupa puestos de trabajo con tareas parecidas o que se complementan, y con un jefe común, una sección, un negociado, la base operativa. Y estas unidades básicas se pueden agrupar en unidades más complejas, que a su vez dependen de un órgano superior, como una subdirección general. Las RPTs. Las relaciones de puestos de trabajo. Suenan a documento clave, porque definen las unidades y los puestos concretos que hay. Si Hacienda controla la creación de órganos, controla también las RPTs. Totalmente. Y este es quizá uno de los controles más finos y detallados de Hacienda. Las RPT son como la radiografía completa de la plantilla. ¿Una radiografía? Sí, definen cada puesto.
¿Qué hace? ¿Qué se necesita para ocuparlo? ¿Qué nivel tiene? ¿Cuánto cobra? El proceso es complejo, ¿eh? Cada ministerio prepara sus propuestas de RPT, para funcionarios y para laborales, y también para sus organismos autónomos. ¿Pero no las aprueba el propio ministerio? ¿O sí? No, no. Esas propuestas van a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, la CECIR. CECIR. Sí. Y esta comisión, como su nombre indica, depende de... ¿Adivinas? Hacienda. Exacto, de Hacienda. Es la CECIR, dirigida por Hacienda, la que revisa, negocia y al final da el visto bueno para que el Ministerio de Hacienda apruebe formalmente las RPTs de toda la AGE. O sea que el control de Hacienda llega hasta el último puesto, hasta cómo se define la unidad más pequeña. Esto ya no es solo controlar el presupuesto, ¿eh? Es un control de estructura y de personal muy, muy profundo. Sin duda, es un control que busca, bueno, cierta igualdad y que no se dispare el gasto en toda la AGE. Pero claro, también centraliza muchísimo las decisiones sobre cómo se organiza el trabajo y quién lo hace. Cada ministerio propone, pero Hacienda, vía CECIR, dispone. Bueno, creo que tenemos una imagen bastante clara ya. Hemos recorrido la estructura de la AGE en su nivel central, hemos visto esa división clave, órganos superiores, ministros, secretarios de Estado, que marcan la estrategia, los que establecen, Sí. y los órganos directivos, subsecretarios, directores generales, etcétera, que la ejecutan, los que desarrollan. Exacto. Y hemos descubierto que no se crean igual unos que otros. El presidente decide la cúpula política más directamente, pero la estructura ejecutiva necesita acuerdo del Consejo y sobre todo ese filtro de Hacienda. El filtro omnipresente. Sí, y ese filtro se repite para autorizar órganos más pequeños y, de forma decisiva, al aprobar las RPT que definen las unidades y los puestos de trabajo básicos. Es un sistema jerárquico, sí, pero con controles claros. Parece que buscan un equilibrio entre la dirección política y la lógica administrativa y presupuestaria. Exacto. Es una arquitectura compleja, con su jerarquía, pero con esos contrapesos. Sobre todo el papel de Hacienda como garante de la coherencia y del control del gasto en la estructura. Y esto nos lleva a una reflexión final. Algo en lo que pensar, ¿no? Toda esta estructura, con su jerarquía y estos controles cruzados tan fuertes, especialmente el de Hacienda sobre crear órganos y sobre las RPTs, ¿qué nos dice sobre lo flexible o adaptable que puede ser la administración? ¿Cómo afecta este tira y afloja constante entre la autonomía que necesita un ministerio para sus políticas y este control tan centralizado? ¿Cómo afecta la eficiencia del día a día? Y sobre todo, a la agilidad para responder a cosas nuevas o para implementar cambios rápido. Es una tensión que está ahí, en el propio diseño. Y bueno, ahí dejamos la pregunta flotando más allá de lo que dice la ley.